Buenos días, mi nombre es Tania Aragón, soy estudiante del curso de Economía de la sección Q24A y mi docente es Marjorie Frías. Vamos a hablar del sector externo. La balanza de pagos. La balanza de pago es un registro de todas las transacciones monetarias producidas en un país y el resto del mundo en un determinado periodo de transacciones. Se refieren al movimiento de bienes y servicios, así como los flujos financieros y a las transferencias. La balanza de pagos es un documento contable en el que se registran de manera sistemática las operaciones comerciales de servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes de un país con el resto del mundo durante un periodo determinado que normalmente es un año. La balanza de pagos suministra información detallada sobre todas las transacciones entre residentes y no residentes, la situación externa de un país y su capacidad de reacción para enfrentar una crisis puede medirse a través de indicadores construidos con la información que proporciona la balanza de pagos. Por ejemplo, utilizando los saldos de las reservas internacionales netas y de la deuda externa se pueden construir indicadores referidos a la capacidad económica que tiene un país de generar las divisas necesarias para hacer frente a sus compromisos de pago futuros en el exterior. La estructura de la balanza de pagos ¿ya? Está dada por la cuenta corriente. La balanza de cuenta corriente de manera específica registra la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como los flujos netos de la renta de factores, diferencia entre ingresos y egresos tanto privados como públicos y transferencias corrientes. La balanza comercial recoge el intercambio de bienes con el resto del mundo, tanto compras como ventas de bienes al exterior. El saldo de la balanza de bienes corresponderá a la diferencia de las exportaciones de bienes menos las importaciones de bienes. La balanza de servicios constituye un grupo heterogéneo de servicios o comercio de intangibles con el resto del mundo, dentro del cual encontramos transacciones relacionadas con los rubros transporte, viajes, comunicaciones, seguros, reaseguros y otros servicios. La balanza de renta de factores registra ingresos y pagos por las rentas capital o del trabajo obtenidas fuera del país por residentes nacionales o pagadas por residentes en el resto del mundo. En la renta de valores se registra el valor de los ingresos y egresos de la renta relacionada con los activos y pasivos financieros en el exterior. De este modo, el rubro incluye las utilidades y dividendos, renta de la inversión directa y de cartera, y los intereses, renta de los préstamos de lo largo y corto plazo, los bonos, los activos de corto plazo y los activos de reserva. La balanza de transferencias corrientes. Este rubro incorpora las contrapartidas de las donaciones de bienes y servicios y las donaciones efectivas y las remesas familiares que realizan los peruanos del exterior. Se incluyen también las donaciones que corresponden al convenio de cooperación técnica no reembolsable. La balanza en cuenta financiera. La balanza en cuenta financiera cubre todas las transacciones, entradas y salidas relacionadas con los cambios en la propiedad de activos y pasivos financieros de una economía con el exterior. Dichas transacciones pueden ser tanto de largo como de corto plazo. Dentro de esto vemos el sector privado y el sector público. El sector privado es el flujo de capitales del sector privado. Se componen activos y pasivos de la inversión directa extranjera en el país. Los activos comprenden la inversión directa en el extranjero, que corresponden a la inversión efectuada por las empresas peruanas en el exterior. Los pasivos se componen de la inversión extranjera de cartera en el país y los préstamos de largo plazo. El sector público registra los desembolsos y amortizaciones de la deuda pública externa y la variación de otros activos externos netos de largo plazo. Los activos externos netos de largo plazo incluyen principalmente los depósitos en el exterior, bonos y acciones y organismos internacionales. Capitales de corto plazo. Registra las transacciones de activos y pasivos del sistema financiero, empresas bancarias, BCR, Banco de la Nación y financieras no bancarias, y del sector financiero a plazos menores o iguales de un año. El financiamiento excepcional denota cualquier mecanismo diferente del uso de reservas o de créditos del Fondo Monetario Internacional, empleados por las autoridades de una economía para financiar las necesidades de la balanza de pago. Registra básicamente transacciones correspondientes al sector público, adecuadamente comprende los conceptos de amortización y los intereses no atendidos con donaciones de la deuda. Información proviene de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. El resultado de la balanza de pagos se obtiene sumando la cuenta corriente, la cuenta financiera, el financiamiento excepcional, pero además incluye la cuenta de errores o omisiones netos,
que es una cuenta residual que permite perseverar el principio de partida doble en la balanza de pagos. El país realiza operaciones con el exterior que anota en la balanza, en la cuenta corriente o en la cuenta financiera. Esta puede obtener saldos positivos o negativos. Los tipos de saldo de la balanza de pagos pueden ser positiva, negativa o cero. Andando como estado, cuando el saldo es positivo, es superlativa. ¿Qué es lo que pasa? En el país ha obtenido unas operaciones exteriores una entrada neta de divisas, elevando las reservas internacionales netas, y cuando el resultado es negativo o deficitaria, el país ha incurrido en una de las salidas neta de divisas. Y cero es cuando está equilibrada. Las reservas internacionales netas son los fondos de monedas extranjeras y derechos especiales de giro que un país tiene para realizar pagos internacionales o para compensar el déficit de liquidez en la balanza de pagos. Estas reservas están depositadas en el Banco Central, en el Fondo Monetario Internacional o en otros organismos similares. Las reservas internacionales contribuyen a la estabilidad económica financiera del país en la medida que garantiza la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias. Podría darse choques externos que se manifiesten en un eventual retiro significativo de depósitos en moneda extranjera y una posterior fuga de capitales del sistema financiero peruano. Asimismo, una adecuada disponibilidad de divisas contribuye a la reducción del riesgo del país y a la mejora de los calificativos crediticios del Perú, lo que redunda en mejores condiciones para la obtención de créditos del exterior por parte de las empresas privadas, públicas, peruanas y además coayuda a la expansión de inversiones extranjeras en el país. Las reservas son particularmente importantes en el contexto de globalización de los mercados internacionales, reducción de las barreras a los movimientos de capital y volatilidad en los mercados financieros, cambiarios y metales a nivel mundial. De acuerdo al artículo 72 de su ley orgánica, las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Reserva están constituidas por tenencia de oro y plata, billetes y monedas extranjeros de aceptación general con los medios de pago internacional, depósito de divisas por periodos no mayores a 90 días en bancos a juicio de directorio, certificado de depósito de divisas por periodos no mayores a 90 días, emitidos por bancos a juicio de directorio, títulos a valores de primera clase líquidos emitidos por organismos internacionales o entidades públicas extranjeras a juicio de directorio, aceptaciones bancarias acreditadas a plazos no mayores de 90 días, derechos especialidades de giro, el saldo de deuda de las cuentas originadas por los convenios de crédito recíproco en entidades similares, los aportes de oro, divisas y derechos especiales de giro a organismos monetarios internacionales. El mercado de divisas o tipo de cambio y política cambiaria. El mercado de divisas es aquel en el que compran o demandan o venden o ofrecen ofertas de diferentes países. En este mercado la moneda de un país se intercambia por la moneda de otro país. La demanda de la oferta de divisas, principalmente dólares, determina las variaciones en el tipo de cambio. La demanda de dólares la lleva a cabo principalmente a los importadores nacionales que necesitan convertir sus soles a dólares para pagar las mercancías que importan. Factores que desplazan la demanda de dólares son los precios nacionales, precios exteriores, renta o ingreso extranjera, diferencial de tipos de interés, tipo de cambio futuro esperado. La oferta de dólares la lleva a cabo los exportadores nacionales que necesitan convertir sus dólares a soles para pagar sus gastos. Los factores que desplazan la oferta: precios nacionales, precios exteriores, renta, ingreso extranjera, diferencial de tipo de interés, tipo de cambio futuro esperado. El equilibrio en el mercado de las divisas se logra cuando se iguala la demanda de dólares y la oferta de dólares, determinando el tipo de cambio a precio de dólar expresado en soles. Cuando la cantidad de oferta de dólares es mayor a la cantidad demandada de dólares, sucede un excedente de dólares. Cuando la cantidad demandada en dólares es mayor que la cantidad ofertada, sucede la carestia de dólares. Cuando aumentan las exportaciones nacionales de bienes y servicios, la oferta de dólares aumenta. Cuando se incrementan las importaciones, se incrementará la demanda de moneda extranjera. El tipo de cambio
es la relación entre la equivalencia entre las dos unidades monetarias. Se determina en el mercado de divisas mediante la interacción de la oferta y la demanda. La variación del tipo de cambio permite que la moneda nacional se pueda apreciar cuando el tipo de cambio entre ambas monedas baja, encareciendo los bienes y servicios peruanos para los extranjeros, como también abarata los bienes y servicios extranjeros para los peruanos. Asimismo, la variación en el tipo de cambio permite depreciar cuando el sol se deprecia frente al dólar, lo cual abarata los bienes y servicios en el extranjero. El tipo de cambio nominal y real. El nominal es cuando las unidades de moneda nacional que hay que entregar por una unidad de moneda extranjera, y el tipo de cambio real mide el valor de los bienes de un país frente a otro país, grupo de países o el resto del mundo al tipo de cambio nominal vigente. La política cambiaria es la definición de un conjunto de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional respecto a la exterior y controlar el mercado cambiario de divisas. Tipo de cambio flexible es un régimen que permite que el valor de una divisa fluctúe respecto al valor de otras divisas de acuerdo al mercado de divisas, por lo que las exportaciones tienden a aumentar la oferta de divisas, las importaciones aumentan la demanda de divisas y los movimientos de la balanza de pago de un país origina el cambio de la oferta y demanda de divisas. Tipo de cambio fijo o la autoridad fija del tipo de cambio comprometiéndose a vender o comprar toda la moneda extranjera que requieran particulares para realizar sus transacciones internacionales. Este es determinado por el BCR sin tomar en cuenta la oferta y demanda de las divisas, con la finalidad de que no se generen alza o baja de precios de la moneda extranjera, fundado en criterios técnicos o de política económica. El Banco Central participa de forma activa comprando y vendiendo divisas para sostener dicha cotización en el tiempo. Los sistemas mixtos o semifijo o ajustables, el Banco Central puede establecer unas bandas dentro de las cuales dejará que su moneda fluctúe libremente, pero si en algún momento el tipo de cambio se acerca peligrosamente a los límites establecidos, intervendrá para evitar que salga fuera de las bandas establecidas. El BCR sigue el esquema de flotación administrativa y las intervenciones del BCR no buscan establecer un nivel ni de la tendencia de tipo de cambio, buscan reducir su volatilidad. Gracias.